Muy buenos días, hombres. Vamos a comenzar en esta mañana un nuevo estudio de la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Buenas tardes, buenas noches a las personas que se conectan del otro lado. Estamos muy contentos y gozosos de poder estar llevando adelante este estudio de la palabra de Dios a través de el libro de Nehemías. Nehemías, este personaje que fue llamado siendo un copero y que, convencido de que el llamado venía de Dios, sabiendo que él tenía una labor por hacer, dijo: yo le entro. Y de ese momento la mano de Dios estuvo con Nehemías en todo instante. Pero eso no quería decir que Nehemías no iba a tener problema, eso quería decir que Nehemías no iba a tener enemigos, eso no quería decir que todo le iba a ir bien. Sin embargo, él continuó. Y aquí llegamos hoy al capítulo 6. Luego de dejar a Nehemías en el capítulo 5 resolviendo algunos problemas, ahora sí, puertas adentro, ¿no? Capítulo 4 fue un capítulo donde, si bien el nombre de Nehemías no aparece, él está muy activo porque está acomodando a cada persona donde trabajar. Logra así avanzar grandemente. Capítulo 5, una vez que el pueblo ya se siente un poco seguro porque los muros ya están levantados, las puertas si bien no están puestas, pero ya están los huecos listas para poner las hojas de las puertas, el pueblo empieza a hacer dagas entre sí mismo. Y Nehemías se encuentra a un nuevo enemigo, un enemigo íntimo, aquellos que están adentro del muro. Y Nehemías tiene que por un momento parar, por un momento poner las cosas en orden, y tenía donde regirse Nehemías, y lo hacía a través de la ley, a través de la palabra. Y entonces Nehemías se toma todo ese tiempo para acomodar las cosas en su lugar. Y al final del capítulo 5, si tienen sus Biblias abiertas allí, versículo 19, Nehemías dice lo siguiente: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Pareciera que Nehemías allí en el capítulo 5 está diciendo: Dios, fíjate, ya hay orden, ya hemos controlado los enemigos externos, ya hemos controlado los enemigos internos. Esto lo he hecho con un solo propósito. Versículos anteriores, Nehemías dice: nada me mueve, el dinero no me mueve, no me mueven las influencias, las amistades no me mueven. Lo que realmente hago, lo hago para gloria y honra para ti. Y realmente podemos decir, bueno, de aquí en adelante Nehemías tiene que tener el camino allanado. Solamente faltan algunos detalles. Se estaba preparando la fiesta para consagrar aquel muro. ¿Y qué crees? Llega el capítulo 6. Y el capítulo 6 de Nehemías, versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y ya no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de la puerta, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado que hacerme mal. Habían pensado hacerme mal. Sanballat y Gesem, ¿quiénes eran? ¿Se acuerdan? Eran estos que venían de afuera y que, viendo al pueblo en ruinas, hacían negocios con ellos o abusaban de ellos. Les convenía que el pueblo de Israel, Jerusalén, estuviera en ruinas, que no se levantaran, porque pues ellos aprovechaban, no solamente hacían escarnio, porque esa es la palabra que aparece en el capítulo 3, no solamente se burlaban de ellos, sino que también aprovechaban y hacían sus negocios. Entonces, crisis, oportunidades para estos personajes. Entonces, en medio de todo esto, Sanballat y Gesem le envían a decir a Nehemías: hey Nehemías, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vienes a una aldea llamada Ono, que estaba más o menos unos 30 kilómetros de donde estaba Jerusalén? ¿Y qué te parece que si en este hermoso y verde valle, si nos tomamos unos días para descansar? Y aquí empieza el capítulo 6, un capítulo de manipulación o de maquinación de mal contra Nehemías.
Y la advertencia para nuestras vidas, y es lo que vamos a ver en el capítulo 6, es cuando tu enemigo se dice tu amigo. Cuando tu enemigo se dice tu amigo. Y estoy hablando de enemigos reconocidos. Y creo que podemos llevar este pensamiento un poquito más profundo en nuestras vidas. Y no solamente al amigo, mejor dicho, el enemigo que se dice tu amigo, le podemos poner una cara o un nombre y un apellido, sino que hay otras cosas en nuestras vidas con las cuales nosotros batallamos, que sabemos que son enemigos, porque en este mundo tenemos 3 enemigos bien marcados. ¿Saben cuáles son? El mundo, la carne y Satanás. Y que estos 3 son astutos, y que estos 3 se presentan a través del engaño, y de que estos 3 están continuamente ofreciéndonos su amistad. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y dice, si nosotros somos amigos del mundo, nos transformamos en enemigos de Dios. Por lo tanto, tenemos que, en esta mañana, y vamos a estar desarrollando una palabra muy importante, una cualidad de nuestras vidas, tener muy claro el discernimiento que viene de Dios para saber cuáles son nuestros amigos y cuáles son aquellos que nos convienen. Ok, estamos precisamente en el día del amor y la amistad, y creo que es una buena oportunidad para repasar este principio en nuestras vidas. Ahora, Sanbalat, Tobía y Gesem fueron insistentes con Nehemías. No se quedó solamente en esa primera invitación que parece pacífica, que parece interesante, pero como nosotros siempre tenemos que aprender lo siguiente, que debemos estar con la guardia alta. Nehemías, habíamos visto capítulos atrás, que él le dijo a la gente que así debían estar. Mientras estaban construyendo, en una mano tenían que tener el elemento de trabajo y en otro la espada. Estar atento con la guardia alta, porque en cualquier momento el enemigo se podía manifestar y no sabíamos de qué forma. Y en estos momentos llegan en una forma amigable a la vida de Nehemías. No hay nada de malo en una invitación a venir a descansar. Pero el primer ataque, completamos en nuestras hojas, el primer ataque que utilizan ellos y que puede llegar a nuestras vidas, y no es el orden que lo voy a dar, pero puede llegar a nuestras vidas, un primer ataque del cual tenemos que estar siempre atentos, es acerca de supuesta preocupación personal. Una supuesta preocupación personal. Versículo 3, dice Nehemías que él les envió mensaje diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesar la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías tenía claro lo que estaba haciendo. Nehemías tenía claro cuál era su propósito de vida. Nehemías, por más que la invitación sonara atractiva y por más que sonara al punto de que estos personajes en forma insistente le estaban diciendo, Nehemías, ven aquí con nosotros, vamos a parar un momento todo. Allá no te están valorando, allá no te están dando el descanso que tú realmente necesitas. Tienes casi 2 meses trabajando día y noche y no estás descansando. Nadie está pensando en ti, Nehemías. Nadie está valorando lo que haces. Casi te diría, Nehemías, que estás perdiendo el tiempo. Y es interesante porque cuando nosotros estamos con una mano en el arado, con una mano reconstruyendo el reino y realmente ocupándonos en lo que tenemos que hacer, lo más normal es que lleguen este tipo de invitaciones donde nos lleven a enfocarnos en nosotros mismos. Porque esto es lo que estaba pasando. El ataque fue acerca de la preocupación personal. Nehemías, ¿por qué no ves un poquito por ti? ¿Por qué no te vienes aquí al valle? Mira, destapamos unas chelas, invitamos a las primas, nos desconectamos de todos los problemas. No te lo van a agradecer. Y aquí por un momento te olvidas y sigues adelante. ¿Qué tiene de malo parar? ¿Qué tiene de malo relajarse? Yo pregunto, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? Ojo, no estoy hablando en esto de que seamos ermitaños y no tengamos personas con quien juntarnos. O que realmente no busquemos el hecho de quitar de nuestra mente por un momento y realmente cargar nuestra vida de nuevas fuerzas.
pero en el lugar correcto, varones. En el lugar correcto, con las personas correctas. Nehemías, una y otra vez sabemos que sus respuestas eran más que pensadas, porque dice meditaba, pero yo creo que la invitación al venir claramente de Sanballat y de Gesem, dos enemigos claramente marcados, no tenía mucho que meditar, porque todos ya lo habían meditado y estaba aquí en su corazón, estaba en su mente. Y seguramente Nehemías vino a las palabras de Moisés, cuando en Éxodo capítulo 33 dijo: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. Y él le dijo, ¿quién le dijo? ¿Pero quién le dijo eso? Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Descanso. No está mal el descanso físico, pero Pablo dice el descanso físico, el ejercicio físico para nada aprovecha, sino realmente que ejercitamos la piedad en nuestras vidas, si ejercitamos el ejercicio o si llevamos adelante el ejercicio espiritual. No digo llevar nuestra maquinaria al límite todo el tiempo, pero cuando necesitamos descansar, que realmente nuestro descanso pasa por un descanso que comienza en el corazón, en la mente, podamos llegar y buscar a Dios. Porque estamos hablando de estrés, estamos hablando de demasiadas cargas. Mira, se ha descubierto que al físico, mientras más lo exigimos, más responde. Por eso los doctores, ante cualquier dieta, con cualquier medicina, te recetan que hagas ¿qué más, Doc? Ejercicio. Porque la máquina si no se oxida. No la podemos parar mucho tiempo. Pero la que tenemos que parar es la mente, el corazón. E ir y descansar en la presencia de Dios. Nehemías no necesitaba un nono, un lugar donde ir a descansar. Él necesitaba un lugar donde ir a meditar. Y es lo que hizo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra y pudo ver a la gente y pudo saber cuál era la necesidad de la gente, en Mateo capítulo 11, versículo 28 dijo: venid a mí, ¿quién? Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré descanso. Descanso. En cuanto a lo físico, tendremos tiempo en la eternidad. Mientras tanto, nuestro descanso para recargar pila es como tu celular. Tu celular no le perdonas, ¿verdad? Le das y funciona y ahí está. Pero sabes que en un momento, para que siga funcionando, ¿qué necesita? La carga. Vas y lo conectas a la corriente, le pones una batería para seguir dándole. Está hecho para usar, igual que nosotros, estamos hechos para usar, para ser usados. Pero necesitamos conectar. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Me encanta, porque ¿cuál fue la respuesta de Nehemías a este ataque? Nehemías le dijo: acá tengo que estar. ¿Por qué sabía Nehemías que debía estar aquí? Claramente, Nehemías comprendió el problema por el discernimiento que viene de Dios, porque él sabía que ellos querían hacerle ¿qué? Mal. Querían hacerle mal. Discernimiento. ¿Qué sabemos acerca del discernimiento? ¿Qué es el discernimiento? Discernir es cuando distinguir lo bueno de lo malo. Distinguir lo bueno de lo malo. Analizar la situación. Ordenar las cosas que se tienen que ordenar lo que hay que ordenar. Pero el discernimiento, ese es el resultado del discernimiento. El discernimiento es la capacidad que no es nata, sino que en este caso es una capacidad dada por Dios, el discernimiento, ¿sí? Que todo hombre, hijo de Dios, con responsabilidades, debe de aprender a desarrollar. El discernimiento lo podemos definir así: es esa capacidad que Dios nos da para leer entre líneas. ¿Sí? ¿Has escuchado alguna vez esa frase? Sí, ¿cómo no? De leer entre líneas. Tener la capacidad de saber que el enemigo que viene o el amigo que viene no es tanto amigo, que las intenciones son un poco más oscuras de las que te trae. Y no porque te creas superior a él, sino porque tienes esa capacidad dada por Dios para leer a las personas. Ahora, el discernimiento no es algo mágico, no es algo que viene de la noche a la mañana. El discernimiento viene
de un tiempo de comunión con Dios y sobre todo de su palabra. ¿Alguien sabe lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Que dice algo así como, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, fíjate lo que dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces el principio del desarrollo del discernimiento espiritual en nuestras vidas está aquí, en la palabra de Dios. Por lo tanto, como no es algo mágico, sí es algo que puedo obtener. No te lo venden por kilo en la farmacia, no te lo venden por metro en la trapalería, sino que el discernimiento es algo que debemos y todo hombre de Dios tiene que aprender a desarrollar. ¿Cómo desarrollamos discernimiento? En primer lugar, se necesita tiempo. Tiempo en meditación en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios es la que me da el discernimiento para entender o que discierne los pensamientos del hombre, entonces si yo paso tiempo en la palabra de Dios, no me va a decir lo que Mike está pensando. No me va a decir lo que está pensando. Pero sí me va a dar la capacidad, a través del Espíritu Santo, para poder ver en sus vidas, en su forma de expresarse, en sus palabras, lo que hay en su corazón. Para ver cuando llegaron, porque miren, ni Zambalán ni Gesén se presentaron, mandaron a sus achichincles. Y en medio de todo eso, Nehemías entendió que algo no estaba bien. ¿Por qué? Porque Nehemías pasaba tiempo meditando en la palabra de Dios. Y no solamente necesitamos tiempo, sino que también se necesita una buena compañía espiritual. Una buena compañía espiritual. Pueden ir completando sus hojas, ahí lo tienen para completarlo. Es el segundo punto, una buena compañía espiritual. Buscar referentes correctos, amistades correctas en nuestras vidas. Se necesita compañía espiritual. Todos tus amigos son personas que realmente te enriquecen espiritualmente. ¿O tienes un montón de banda de ono? Que vente para acá, para el valle, donde acá se acaban los problemas, donde acá se toman grandes decisiones, después que el 7 leguas hace efecto. Buenas compañías espirituales que sean referentes en tu vida, buenas amistades. La semana que viene, por cierto, vamos a hablar de estas buenas amistades que tenía Nehemías. Durante 6 capítulos estuvieron ocultas, pero en el capítulo 7 aparecen cuáles eran esas amistades que Nehemías tenía, en quién confiaba Nehemías. Y por último, se necesita una actitud correcta, una actitud adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Es alguien que tú debes estar dispuesto a ser enseñable, algo que nos cuesta como hombres, porque como hombres nos la sabemos todas. ¿Quién me puede venir a enseñar? Más si tengo recorrido de vida, ¿no? ¿Quién se puede venir a parar al frente mío sin la experiencia que yo tengo a querer enseñarme algo? No. Pero no es la actitud correcta. Necesitamos estar dispuestos a aprender. Si algo he aprendido a través de mi caminar con Dios es que Dios tiene algo nuevo para enseñarte todos los días. Y Él lo empieza con la palabra, te lo confirma con las personas a tu alrededor y lo afirma con un ejemplo. Así funciona la enseñanza de Dios en nuestras vidas. Por eso Proverbio dice: el que tiene amigo ha de mostrarse amigo, porque sabe lo que vale la amistad, lo difícil que es tener amigos. Mira, compañeros de vida y, como se decimos aquí en México, compadres, tenemos un montón. Pero amigos, lo que se llaman amigos de verdad, ¿sí? Los dedos de una mano. Nos sobran a veces. Nos sobran. Que son ejemplos, que están ahí, que te van a decir las cosas aunque te duelan, aunque no te gusten. Pero sobre todas las cosas, que su palabra la pueden sostener con su ejemplo de vida y sobre todo con un ejemplo que viene y trasciende en forma eterna. Segundo ataque. Como este no fue suficiente porque no le pudieron hacer pisar el palito a Nehemías de venirse,
Fíjate qué mañosos que son estos. Versículo 5, ¿qué dice? Entonces Abalat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por quinta vez, Por quinta vez. con una carta abierta en su mano. Toma. Mandó el heraldo. ¿Saben lo que era el heraldo? El chismógrafo. Ese que venía, se paraba en las esquinas, en un puestito alto o delante de alguien, abría la carta y todo el pueblo venía y se iba a enterar de la noticia. Mira, Sanballat llegó a ese punto. El segundo ataque tiene que ver con comentarios malintencionados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lee lo que dice que dijo? Lo que dice que dijo el heraldo. ¿Quién lo lee? Versículo 6. 6 cosas aborrece Jehová. No. En la Biblia. En la Biblia. En la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. 7. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. ¡Wow! ¡Qué mente!, ¿verdad? Mira, como no me hiciste caso, ahora te voy a poner el pueblo en contra. Se dice de Nehemías que Nehemías quiere ser rey. Y que Nehemías puso profetas a que hablen de él. Nehemías, qué mal. Vente, vamos a hablar acá, vamos a ver cómo arreglar este problema. A Nehemías le dices eso. Mira, si no conociéramos la otra parte de la historia y nos quedamos con solo este pedazo, diríamos: qué atrevido este Nehemías, ¿no? Qué atrevido este Nehemías. Aparte lo dice Gazmú. No había escuchado hasta aquí el nombre Gazmú los 5 capítulos anteriores, o si lo escucharon por ahí me lo perdí. Amigo de Sí, Nehemías. pero seguramente era un cercano, o seguramente era como el titular del periódico o un gobernante, ¿no es cierto? Era Televisa juntos. Ándale, puede ser. Pero lo curioso de todo esto es que utilizan esta estrategia para debilitar a Nehemías. Las palabras malintencionadas. Qué bueno que entre hombres no se da esto del chisme, que es algo de mujeres, ¿verdad? Ay, no se hagan. Anoche eran un poco más y todos se rieron así como ustedes, nerviosos. ¿Sí? Pensamos mal, hombre. Pensamos que esto de los rumores y de los chismes es cosa de mujeres. Pero no, nos encanta a los hombres. Tijereteamos con tijeras de podar nosotros. Damos durísimo cuando damos. Y nos encanta. Incluso lo camuflamos. A veces decimos: te comparto un motivo de oración. Y no tienes ni siquiera idea de lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque generalmente un rumor o un chisme son fáciles de distinguir. Y aquí vemos la noticia que llega y que es, en primer lugar, nunca se declara su fuente, nunca se sabe dónde viene. O la fuente no es de fiar, o la fuente no es una persona de confianza, entonces no es algo real. El rumor se distingue porque está exagerado. O sea, Nehemías acaba de pasar hace unos días atrás que Nehemías se había parado delante de su pueblo, le había mostrado las facturas, se había mostrado todos los ingresos que él tenía y decía: de esto no tomé un peso para mí, sino que lo gasté en esto, en comida para ustedes. ¿Cómo pueden decirme que ahora quiero ser rey? ¿Cómo pueden decirme? Cuando hubo principio de esclavitud, problema de dinero, no me puse del lado de los que más tenían, me puse del lado del pueblo. Cuando hablamos de un chisme, hablamos acerca de que carece de exactitud. No hay una certeza de lo que se diga o que se esté diciendo de Nehemías realmente pueda ser establecido o encontrado en algún momento. Por eso al final dice: ven, vamos a arreglarlo, porque esto no está sonando bien. No está sonando bien. Pero Nehemías sabía el Dios que servía. Y sabía y conocía a Dios.
Por eso él como que mira, le resbala. Porque él sabía, ahora sí, Doc, léame Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 19. ¿Qué dice? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ese es Dios. Al que no le gusta que la verdad pase o la media verdad pase de boca en boca, para que cuando llegue al final sea una soberana falsedad. Porque eso es lo que se convierte en un chisme. Una soberana falsedad. Y los cristianos no tendríamos que tener ni siquiera darle una oportunidad al chisme en nuestras vidas. Porque el chisme, completamos en nuestras hojas, está diseñado para herir. Y si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, entonces podemos decir que la persona que difunde el chisme carece de ¿qué crees? De sabiduría, de temor a Dios, de temor a Dios. Y me encanta cuál fue la respuesta de Nehemías. Nehemías dijo, hasta aquí. Nehemías lo frenó, como tú y yo debemos aprender a frenar el chisme. Por eso te dejo ahí un par de preguntas que tienes en tus hojas, de cómo saber si lo que me dicen o lo que voy a decir está o no carente de sabiduría. Si es chisme o puede ser una verdad. Desarrollar discernimiento en nuestras vidas. ¿Cómo desarrollamos discernimiento? ¿Cómo nos llenamos de sabiduría? Aprender a escudriñar, a meditar antes de hablar. Pregunta simple como, ¿es necesario decir esto? ¿Me gustaría que hablaran así de mí? ¿Tengo yo el derecho de pasar esta información a otros? ¿Me lo dijo a mí personalmente esa persona o yo estuve ahí, yo lo vi, yo fui testigo? ¿Beneficio con esto a la persona que me oye? ¿Podría hacer algo al respecto a la persona a la que se lo digo? Creo que es una buena forma de pensar. Y no importa la edad que tengamos. Por eso yo decía al principio, debemos ser enseñables. Todos los días aprendemos algo nuevo. Nehemías no hizo caso al rumor. Nehemías lo frenó. Tú y yo debemos hacer lo mismo. Versículo 8. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que en tu corazón, ¿qué? Lo inventas. Tú lo inventas. Pero hay que tener autoridad. Hay que tener discernimiento para enfrentar una mentira. Y mira, Nehemías se dio vuelta y siguió como si nada. Y podemos decir, ok, aquí se acaba la historia. Pero no. El tercer ataque, el más vil, el más bajo de todos. Porque la historia no termina ahí. Versículo 10, ¿qué dice? Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. ¡Wow! A la 1, a las 2, a las 3. Nehemías, no viniste por las buenas. Te expusimos, no quisiste venir. Entonces vamos a pelearla en tu lugar, en tu zona. Vamos a la casa de Dios. Vamos a protegernos allá. Guardémonos allá porque esta noche vienen a matarte. Esta noche vienen a matarte. Un truco más del enemigo. ¿Cuántas veces, cuántos negocios, cuántas situaciones se han hecho y se han obrado mal en el nombre de Dios? ¿Cuántas veces no han querido darte un escarmiento con un texto fuera de contexto? ¿Cuántas veces no han llegado a nuestras vidas verdades a medias
que para afianzarlas usan el nombre de Dios. Hoy está muy de moda que entres al internet y te encuentres con este tipo de noticias, con este tipo de informaciones. Hoy está muy de moda el fanatismo religioso. Leí anoche, hace un día o 2 días, una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, con uno de los pastores más prósperos últimamente, pero pastores de estos pseudos pastores. ¿Sí? No voy a decir el nombre. No, cállense, no digan el nombre. ¿Sí? Una fanática entró a los tiros a su iglesia. Porque llega el punto en que cuando tú le hablas a la cabeza, cuando tú le haces la cabeza a la gente, la cabeza explota. Porque la religión es peligrosa. La religión es peligrosa. Pero la relación con Dios, una vida de comunión con Dios, ¿sí?, hace la diferencia. Si tú estás pensando que este lugar, que el campus, ¿sí?, que las cosas que utilizamos, las mesas donde te sientas, las sillas donde te sientas, las mesas, los instrumentos aquí, los instrumentos en el campus, son cuestiones que tienen poder, que hacen milagros. Estás equivocado. Estás equivocado. Son cosas que Dios nos da, nos presta, que nosotros consagramos a Él, pero no tienen milagros, no tienen poder para hacer milagros. Dios opera tanto aquí adentro como allá afuera. Aquí nos encontramos, nos juntamos, nos regocijamos como pueblo en obediencia a Dios, a invitarnos, a reunirnos. Aquí venimos a darnos el uno al otro. Pero no hay poder místico en esto. Por eso no tenemos imágenes. Por eso lo único que nosotros tenemos es una cruz para recordar que allí Cristo pagó por nuestros pecados. Para que nosotros a través de la cruz centremos el blanco donde nosotros tenemos que mirar. Pero de ahí en más, porque todo lo demás es fanatismo. A Nehemías le quisieron ganar por el lado del fanatismo religioso. A Nehemías le dijeron, si no haces esto, cuidado, Nehemías. Así que ven, vamos a escondernos a la casa de Dios. Y no es que Nehemías hacía menos eso. No, para él era importante. Pero para Nehemías era más importante hacer las cosas correctas. Dios estaba permitiendo estas pruebas en las vidas de Nehemías para terminar de fortalecerlo. Él siempre supo que Dios lo estaba llamando a un plan mayor. Nehemías nunca se debilitó, sino que al igual que grandes hombres de Dios, encontró en Dios la fuerza. Cuando Dios envía a la labor a Josué, nos deja uno de los versículos más icónicos para todo varón, para toda mujer también, para todo aquel que quiera servir a Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Donde quieras que vayas. No dice cuando estés en el templo, cuando estés en la iglesia, cuando estés allí encerrado, resguardado. No, porque la labor está afuera. Nehemías extendió que extender el reino es hacia afuera. Es hacia afuera. Me lo imagino a Nehemías que lo que tenga que venir, que venga. Lo que me tenga que pasar, que me pase. Quiere decir que era parte del entrenamiento de Dios cuando Nehemías nos estaba preparando para cosas. Definitivamente, desde que Nehemías dijo, acuérdate de mí, Dios dijo, claro que sí, Nehemías. Ahí te va más. Exactamente, me estoy acordando de ti y estoy trabajando en ti. Pero me encanta Nehemías porque su respuesta, versículo 11, un hombre como yo ha de huir, que claro, un copero, devenido a líder ahora, construyendo la protección de un pueblo, trabajando, viendo cómo Dios estaba proveyendo a cada instante. ¿A qué le iba a temer? ¿A qué le iba a temer? Nada más que a Dios. Mi temor es de Dios. Y si sé que estoy haciendo lo que Dios espera que haga, entonces lo que ha de venir va a ser de bendición. No hay de otra. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Entonces Nehemías dijo, no entraré. La respuesta de Nehemías fue clara, hombre. No se rindió. Completamos en nuestras hojas. Persistió en lo que sabía que era la voluntad de Dios.
persistió, sabía lo que era la voluntad de Dios y él siguió adelante, él siguió adelante. Romanos capítulo 4, tienen allí en sus hojas, viene hablando acerca, Pablo poniendo en contexto a estos romanos o a los receptores, y viene hablando acerca de Abraham y de cómo Abraham fue justificado por la fe, por creer, cómo él realmente entendió el concepto, siendo un extraño, siendo de Ur de los Caldeos, cómo fue llamado por Dios, por qué fue considerado el padre de la fe. Y en el versículos 20 y 21 dice, tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe. Y esa fe le llevó ¿a qué? A dar gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que... Y Nehemías había aprendido eso. Nehemías había fortalecido su fe. Nehemías había crecido su fe a través de momentos extremos y difíciles en su vida. Termino con estas 3 preguntas que vienen ahí en sus hojas en esta hora. Y la pregunta es, ¿qué clases de ataques hoy están presentes en tu diario vivir? ¿Qué ataques? ¿Qué Sanbalat? ¿Qué Tobías? ¿Qué Gesem encuentras en tu vida? Por eso decía, a veces no son personas, a veces son situaciones. Amor desmedido al dinero, infidelidad, pornografía, situaciones adversas en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuáles son aquellos ataques que están presentes en tu vida, en tu diario vivir? Cuando estás en medio de estos ataques y buscas un consejo, ¿qué tipo de consejo buscas? ¿Buscas el de tus cuates, el de tus compadres, de que te van a decir no pasa nada, o que porque no tener una autoridad moral o espiritual no te pueden decir nada? Le vas a hablar a tu mejor amigo acerca de tu matrimonio y ella lleva 4 a punto de tronarlo. ¿Qué consejo te puede dar? No pasa nada. Déjala. Pruebe con la que si llevo 4 y no sé qué decirte. Por eso todos terminan en nono, ¿verdad? Pisteando allá. Pues sí. O realmente vas con el que te confronta. Vas con aquel que te da una cachetada de realidad y te dice sí. O sabes la respuesta. Por eso a veces ni vas. Es tiempo de cambiar. Tiempo de cambiar amistades. Tiempo de cambiar juntas. Tiempo de cambiar con padres, con madres. Tiempo de enfocarnos en personas que realmente sumen en nuestras vidas. Con discernimiento. La palabra de hoy es discernimiento, Doc, efectivamente. Discernimiento. La capacidad de leer entre líneas y entender cuál es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y todo tiene que ver en esto con la tercera pregunta. ¿Conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿La estás viviendo? ¿Sabes cuáles son las cosas que tienes que cambiar? ¿Puedes detectar cuál es el error? ¿Puedes discernir en lo que estás equivocado? Y concluyo con esto. Debemos de estar al tanto de qué ataques hay en nuestro diario vivir. No aceptar el consejo nomás porque la gente es buena onda o porque la gente me cae bien. Pueden que sean consejos totalmente equivocados. Y no te olvides de algo. Nada va a sustituir la sabiduría que hay en la palabra de Dios. Porque es la única forma de detectar el error y discernir en lo que tú estás equivocado. Dice que las tentaciones vienen envueltas en forma de regalo. Con un propósito, sacar lo peor de nosotros. Sacar lo peor de nosotros. Y las pruebas sacan lo mejor de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, hombres, a levantar la cara, mirar enfrente, seguir construyendo. No mirar al lado, ni distraerse de las cosas que no valen la pena. Amante Dios, bondadoso Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Nehemías, por su ejemplo para con nosotros.
Gracias por ver a través de la vida de Nehemías cómo cada uno de nosotros debe poner su vida en perspectiva. Cómo se puede vivir una vida que agrade a ti, sabiendo elegir lo que es correcto para nosotros. Y en esta hora de leer tu palabra quiero pedirte que ella haga ecos en nuestros corazones y que aquellas cosas que debamos cambiar, transformar, aquellas cosas que debamos, Señor, realmente quitar en nuestras vidas, lo hagamos, sabiendo que eso te agrada a ti, sabiendo que eso nos hace bien a nosotros. Padre, en esta hora que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, que tu palabra haga, Señor, lo que tiene que hacer en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya en esta hora a cambiar todo aquello que a ti no te agrada. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.